de parte del Señor, como siempre, el mensaje se llama Tiempos de Transición. Y hoy estábamos, bueno, no sé si yo siempre estoy conversando mucho con mi esposo. Y entonces estábamos hablando y debatíamos algunas cosas de la transición. Y le decía yo, es que realmente siempre en la vida estamos en muchas temporadas en transiciones, pero a veces no transicionamos porque no estamos entendidos en los tiempos, en esos tiempos de transición. A veces la gente está quejándose, se está preguntando por qué está pasando tantas cosas a su alrededor y no se detiene a pensar en que es una transición de parte de Dios. Transicionar significa cambiar de una posición a otra, es decir, hacer un cambio en la vida. Si usted lo quiere poner de una manera mucho más sencilla, transicionar nos está hablando de cambios. Amén. Transicionar nos está hablando de movimiento. Es decir, cuando hay una transición en nuestra vida, hay movimiento. Amén. Y a veces el movimiento como que viene a revolucionar muchas cosas en nuestra vida. A veces ese movimiento puede traer caos. A veces esa transición donde tú ves que está habiendo como un giro en tu vida que tú no entiendes por qué, también el enemigo puede operar para detener la transición. Y el enemigo también puede operar para llevarte de nuevo a ese estado. Porque transicionar a mí en el reino de Dios me habla de avance. Pero a veces los tiempos de transición no se ven como avance. A veces se ven como estancamiento. A veces se ven como que tú te estás deteniendo. A veces no es nada alentador. Y el enemigo va entonces a producir en esos momentos una presión. Y a veces la presión va a ser muy alta, ¿cierto? Para que tú puedas, si tú le crees al Señor, transicionar, ir al siguiente nivel, ir a lo que Dios te está posicionando para entrar en tu propósito, en tu plan, en el proyecto que Dios tiene con tu vida. Pero a veces, como la presión se hace tan fuerte, a veces las personas toman decisiones que los ayudan a seguir cómodos en lo que ya conocen. Porque creo que los tiempos de transición te llevan a un lugar desconocido. Y eso a veces aterra, a veces asusta, a veces nos llenamos de miedo. Y también vemos en la palabra del Señor gente que estaba transicionando, pero que le dio tanto temor y tanto terror que prefirió creerle en el enemigo, que prefirió alinearse con el plan del enemigo o prefirió seguir sus propios miedos para no poder avanzar. Y vemos en la palabra de Dios, en un momento donde el pueblo de Judá tuvo un tiempo de transición. Hubo un tiempo muy difícil para ellos, porque hubo un tiempo donde llegó una plaga, que era la plaga de las langostas, y esa plaga derribó todo, destruyó todo, arrancó todo. Y comenzó a haber un tiempo muy desértico para ellos. Yo no sé si usted pueda estar viviendo algo así, donde pareciera que llega una plaga y como que quiere acabar y destruir absolutamente todo. Pero algo que me sorprende de esta historia, y ya la vamos a leer, una parte, es que esto era un plan de Dios. Y a veces cuando vemos destrucción, cuando vemos desierto, cuando vemos que las cosas como que una sequedad, ¿cierto? Y comienzas a ver como lugares secos, lugares vacíos, entonces lo primero que nosotros decimos es Satanás obrando. Y sí, él siempre aprovecha cada situación. Yo no digo que no, él está ahí como, vamos a poner mi toque, ¿no? Mi toque de presión. Pero en este caso, cuando el pueblo de Judá vivió esto, era un plan de parte de Dios. Dios permitió que las langostas se destruyeran absolutamente todo y ellos se quedaran absolutamente con nada en las manos. Dice la historia que incluso no tenían ni siquiera que ofrecerle al Señor. Es decir, los recursos estaban cero. Y ahí ellos, en la historia que venía viviendo el pueblo, ellos tomaron decisiones muy en su humanidad, pero les llegó el tiempo del Señor. Y creo que a todos nos llega un tiempo donde el Señor nos llama
y llama nuestra atención. Entonces vamos a leer esta historia de San Joel, capítulo 2, versículos 12, voy a leer en el momento. Y dice de la siguiente manera, si me regalan agüita, por favor. Dice, el Señor llama a su pueblo. Vengan ahora y cambien su vida. Y regresen a mí de todo corazón. Háganlo con ayuno, con llanto y lamentos. El momento estaba siendo tan difícil, el momento estaba siendo tan desértico, que entonces Dios levanta a un profeta en ese tiempo para anunciarle a su pueblo el plan que él estaba teniendo. Porque hay momentos, ¿cierto?, donde no escuchamos ni siquiera la voz de Dios. Hay momentos donde en esa transición no entendemos nada. Pero yo creo que en todas las temporadas que Dios nos permite vivir, Dios va a levantar un hombre o una mujer de Dios para hablarte. Y aquí Dios levantó un hombre, un profeta. Y le dice entonces, llama a su pueblo, vengan, y el llamado de atención es, cambien su vida. Y a mí me llamaba mucho la atención esta pequeña frase que hemos escuchado muchas veces en la Biblia. Dios le estaba diciendo a este pueblo que cambiaran su vida porque ellos habían caído en enfriamiento espiritual. Había un enfriamiento en ellos. Es decir, se habían acostumbrado a depender tanto de sí mismos que habían olvidado realmente lo que Dios les estaba hablando. Y creo que es fácil caer ahí. Creo que es fácil caer en la rutina, creo que es fácil caer en la religiosidad, creo que a veces es fácil no darnos cuenta que el lugar, o digámoslo más bien, que la ruta que estamos tomando no es la ruta que viene de parte de Dios. Y algo que el Señor me hablaba, cuando dice cambien su manera de vivir, era no lo piensen únicamente en forma de pecado, que para algunos puede ser así. Pero a veces esta frase para muchos es distante porque dicen, bueno, yo no estoy como en unos pecados así horribles. Pero cambien su manera de vivir. Estaba diciéndole Dios, tienen que hacer un cambio en su vida porque hay una transición que está pasando. Pero hay cosas que ustedes están haciendo de cierta manera que no es la manera a la que yo estoy diciéndoles que apunten al blanco. Es decir, el pueblo estaba errando al blanco. La manera en que estaban viviendo no era el plan que Dios tenía con ellos. Y así pasa, ¿cierto?, en nuestra vida. Hay cosas que en la transición nos están limitando. Hay cosas que limitan nuestra forma de atravesar la transición. Y yo te hago una pregunta. Si tú no conoces lo que te está limitando, ¿cómo lo vas a remover? ¿Cierto? Si no reconocemos qué es aquello que nos está limitando. Y a veces nos limita nuestra forma de hacer las cosas. Hacemos las cosas siempre de la misma manera. Y nos hemos acostumbrado por años a hacer lo mismo de la misma manera. Creo que por eso Jesús le decía tantas veces a los fariseos hipócritas. Porque ellos estaban acostumbrados a los rituales, estaban acostumbrados a hacer las cosas de la misma manera siempre. Y yo creo que cuando necesitamos transicionar, Dios nos dice cuáles son los cambios que tú vas a hacer. ¿Qué es eso que te está limitando? Y comienza usted a ponerlo de manera práctica en su vida. No sé si de pronto la forma en que lleva la relación con su esposo, con su esposa, no le está funcionando porque la sigue manejando así. Si la cantaleta de todos los días, mujeres, si la cantaleta de todos los días, el esposo no ha cambiado, ¿para qué seguir la cantaleta? Hay que hacer las cosas de otra manera, ¿cierto? Lo mismo el hombre. No, que yo quisiera que mi esposa fuera así, pero lo que has hecho por años está llevando a algún cambio. Y a veces el cambio ni siquiera, hablando de relaciones, ni siquiera tiene que ver con el otro, tiene que ver con nosotros. A veces Dios dice, es que yo quiero que el que cambie eres tú, no pienses en el cambio de él o de ella. Llámese papás, amigos, trabajo, lo que sea. Yo quiero que tú cambies. ¿Cuáles son esas formas de hacer las cosas que necesitamos cambiar nuestra manera de vivir? A veces la forma en que trabajamos.
no, es que yo hago las cosas así, pero resulta que no te están dando ningún resultado, o no te están dando el resultado que tú esperas, y lo seguimos haciendo así una y otra vez, una y otra vez. Y Dios llega un momento a nuestra vida donde nos dice, es tiempo de transición, es tiempo de cambios, es tiempo de hacer las cosas de una manera diferente. En ocasiones puede ser el ejemplo la forma en que llevamos nuestras finanzas. A veces nos es tan difícil sujetarnos a lo que dice la palabra del Señor. Y cuando pasa el tiempo y no vemos esos resultados esperados, puede ser que Dios nos está diciendo, cambia la forma en que manejas tus finanzas. O puede ser que Dios te esté diciendo, cambia la forma en que generas ingresos. ¿Cierto? A veces hay gente que lo que hace es ir tras el ingreso, qué da dinero, qué es lo que me puede dar el recurso, ¿cierto? Y lo he hablado muchas veces. A veces nos vamos detrás del dinero, pero no detrás del propósito. Por eso Dios dice en su palabra, busquen el reino primero. El reino también es establecer el propósito de Dios en nuestra vida. Y dice, lo demás llega por añadidura. Creo que una de las formas en las que Dios tiene para llamar nuestra atención es cuando las cosas a veces se estancan, cuando las cosas se detienen, cuando las cosas no están funcionando como nosotros quisiéramos. Yo no sé a cuánto les pasa, pero cuando a mí me sucede eso, yo siempre digo, ok, tengo que hacer un inventario, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué tengo que corregir? De pronto, ¿qué me está limitando en lo que Dios quiere hacer con mi vida en esta nueva temporada? Si siempre hago lo que siempre he hecho, siempre obtendré lo que siempre he obtenido. Es decir, si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, vamos a obtener siempre lo mismo. Y hablando de esas formas de hacer las cosas que a veces nos limitan, podríamos pensar que en muchas ocasiones esperamos el mínimo esfuerzo con grandes resultados. Y usted puede imaginarse como un escalador que va a ir a escalar a una montaña. Y ese escalador, desde que sabe que va a escalar esa montaña, él se prepara, él se equipa, él dice, tengo que llevar estos alimentos necesarios, tengo que llevar, no sé, el agua para cuando me dé sed. Pero ese escalador sabe que se va a enfrentar a retos y obstáculos antes de escalar la montaña. El problema es que la mayoría de nosotros queremos grandes resultados en nuestra vida, queremos grandes sueños en nuestra vida, queremos escalar montañas altas, pero a veces tenemos hábitos que nos llevan cuesta abajo. O sea, a veces tenemos hábitos que van totalmente contrario con los sueños que nosotros tenemos. Y entonces cuando pasa eso, no transicionamos, nos devolvemos ¿a qué? A repetir la historia de otra manera. A veces le cambiamos el color, a veces le cambiamos la persona, la situación, pero volvemos a repetir la historia. Y cuando pasa el tiempo decimos, pero yo ¿por qué vivo esto una y otra vez? Simplemente porque estás condicionado a no transicionar, porque no haces lo que necesitas hacer para poder transicionar. Quizás hoy necesites preguntarte cuáles son esas labores necesarias o esas acciones necesarias que tú tienes que hacer en este tiempo para transicionar. ¿Cuáles son esas labores que traerán crecimiento y expansión para tu vida? Iglesia, ¿cuáles son las cosas que tenemos que hacer en este tiempo para expandir esta iglesia? Necesitamos cambiar la forma de hacer las cosas. Una de las características que yo encuentro para poder transicionar a través de la palabra, lo que nos enseña la palabra, es que lo primero que tenemos que hacer es renovar nuestra forma de pensar. Y dice la palabra en Lucas capítulo 13, versículos 1 al 3. Póngale mucho cuidado a esta palabra porque es dura. En aquel tiempo vinieron algunos a contarle a Jesús lo que les había pasado a unos de Galilea. Pilatos los había matado mientras estaban adorando a Dios, y había mezclado su sangre con la de los animales que estaban sacrificando. Versículo 2, Jesús les respondió:
¿Ustedes piensan que lo que les pasó a ellos fue porque eran más pecadores que la demás gente de Galilea? No. Pero les digo que si ustedes no cambian su manera de pensar y de vivir, morirán también como ellos. Yo no sé, yo cuando leí esta palabra decía, ole, hace rato no pasaba por aquí, porque yo no recordaba esta historia. Una historia que Jesús estaba contestando porque había gente que estaba cuestionándose por qué. ¿Será que ellos murieron? Imagínense, adorando a Dios. ¿Será que ellos estaban en pecado? ¿Será que estaban mal? No, simplemente Jesús les estaba diciendo la importancia de cambiar nuestra manera de pensar. Y yo creo y estoy convencida que nuestra manera de pensar muchas veces no cambia porque no nos sujetamos a la palabra de Dios. Dios tiene una forma de hacer las cosas tan distintas a lo que la hace el mundo, tiene una manera tan diferente de hacer las cosas a como nosotros lo vemos, pero a veces cogemos la Biblia de una manera como cuál es la promesa que hay para mí, qué es lo que el Señor me va a dar a mí, pero olvidamos que la Biblia, ese manual de vida, es un manual para renovar la mente. Por eso cuando Jesús estuvo entrenando a sus discípulos por más de 3 años, Él les entrenó acerca del reino de Dios. Y el reino de Dios no es otra cosa que cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Amén. Amén. Por eso creo que a veces vemos personas que llevan años en el Evangelio, asistiendo a la iglesia, pero su vida no ha cambiado en muchas áreas, porque siguen con una mentalidad de vino viejo. Es decir, siguen con una mentalidad no renovada, siguen conectados a sus viejos patrones de pensamiento, a lo que le enseñaron en la casa a sus papás, a lo que le enseña el mundo, pero no a lo que le enseña la palabra del Señor. Y también a veces podemos caer cuando llevamos cierto tiempo caminando con el Señor y cuando somos esos hijos de Dios aparentemente maduros espiritualmente, aparentemente esas personas que sabemos un poco más, entonces podemos caer en pensar que nuestra mente no necesita ser renovada. Yo eso ya me lo sé, este texto claro, ya me lo sé, amén, ¿cierto? Y no profundizamos en lo que la palabra nos está diciendo. ¿Y por qué tantas veces batallamos nuestra carne con lo que dice la palabra del Señor? Porque creo que a veces, más que Satanás, creo que la principal pelea para renovar la mente tiene que ver con nuestra carne. Tiene que ver con nuestro ego, tiene que ver con nuestro orgullo, tiene que ver con nuestro deseo a veces de hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera del Señor. Esa es la principal batalla que tenemos. Por eso la Biblia dice que nuestra pelea es aquí, en los pensamientos. ¿Cuántas veces nosotros sujetamos nuestra carne, sujetamos nuestro orgullo, nuestro ego a lo que dice la palabra del Señor para renovar la mente? ¿Cuántas veces tú has estado diciendo le voy a dedicar al Señor una mañana, 2 horas, 3 horas para que Él renueve mi mente? No viendo los videos, sino con la palabra, ¿cierto? Con la palabra, dejando que Él renueve mi mente, escudriñando la palabra, profundizando en la palabra, haciéndole preguntas a la palabra, diciéndole, Espíritu Santo, ¿tú qué me quieres hablar a mí hoy con tu palabra? Y necesitamos profundizar más en renovar la mente, porque todo lo que nosotros vivimos a nuestro alrededor son los resultados de lo que hay en nuestro interior, son los resultados de lo que hay en nuestra mente, son los resultados de aquello que pensamos. Yo creo que el mismo Jesús sabía el gran potencial que nosotros tenemos en los pensamientos, desde que siempre dijo, cambien su manera de pensar para que cambien su manera de vivir. Él sabía que este cerebro tiene un potencial enorme, pero que había un reto muy grande y era poderse rendir al corazón de Jesús.
cuando la palabra del Señor allá en Joel dice, vengan ahora y cambien su vida y regresen a mí de todo corazón, Él estaba diciéndoles eso. O sea, regresen de verdad a mí de todo corazón. Dejen que los pensamientos de Dios penetren en su corazón. Dejen que ese pensamiento que usted dice, sí, yo ya me sé en la palabra lo que dice, que penetre en el corazón. Yo a veces digo, si sabemos, y lo he dado ejemplo aquí, digo, si sabemos que nuestra pelea no es contra carne ni sangre, sino contra huestes, potestades y bueno, todo lo que ya sabemos que dice el texto. ¿Por qué peleamos con la gente? ¿Por qué nos enojamos con la gente? Es porque lo sabemos aquí intelectualmente, pero no lo hemos bajado al corazón. Es decir, la palabra todavía no nos ha renovado. Porque si el Señor nos está diciendo que confiemos en Él, que le demos a Él lo que a Él le pertenece, y usted dice amén, sí, yo lo creo, pero cuando usted va a dar al Señor, usted dice no, eso me va a hacer falta. Entonces esa palabra aún no ha renovado tu mente. Y así podría poner muchísimos ejemplos donde tú tienes que examinar cuál es esa área donde estás viendo esa sequía, donde parece que esas langostas llegaron a acabar con todo, pero lo que está pasando es que Dios está permitiendo esa sequía, Dios está permitiendo esa situación, Dios está permitiendo esa circunstancia porque necesita trabajar en tu mente. Amén. Porque necesita trabajar en la renovación de la mente. Si no cambiamos nuestra manera de pensar y de vivir, nosotros no vamos a poder ver el reino de Dios aquí en la tierra, en nuestra vida. Otra cosa que yo veo que hay que hacer para poder vivir ese tiempo de transición es prepararnos para hacer la voluntad de Dios. Ya renovaste la mente, porque tú no puedes cumplir la voluntad de Dios si no has renovado la mente. Por eso a veces nos es tan difícil tomar decisiones y saber cuál es la voluntad de Dios, porque necesitamos renovar la mente. Cuando estamos en tiempos de transición, lo que más sucede es que nos da resistencia. O sea, tenemos demasiada resistencia al cambio. ¿Por qué? Porque no hemos dejado que nuestra mente se renueve. Y lo que sucede es que ya sabemos cómo hacer las cosas. Ya creemos que lo que pensamos es lo que Dios quiere. Y no, no es así. Necesitamos prepararnos para hacer la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor en Lucas 12:47. El siervo que, a pesar de conocer la voluntad de su Señor, no se prepara para cumplirla, se hace acreedor de muchos azotes. Amén. También pueden decir amén por esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? Sí, yo sé que no nos gustan los azotes, ¿cierto? Pero creo que si hay algo que enoje el corazón de Dios es que nosotros no nos preparemos para hacer su voluntad. Mire que allí dice, me gustó mucho esta versión, porque dice el siervo que a pesar de conocer la voluntad del Señor, es decir, ya conoce o conocemos la voluntad del Señor. Hay muchas áreas en que nosotros ya conocemos la voluntad del Señor, ya sabemos cuál es su plan. Ya sabemos qué es lo que Él quiere hacer con nuestra vida. Ya sabemos que Él dice, el que mentía no mienta más, el que robe no robe más, el que se emborrachaba no emborrache más, bueno, etc. El que era infiel no sea infiel más. O sea, hay mucha palabra que nos dice específicamente esas cosas que son la voluntad del Señor. Hay cosas que usted dirá, no, pues ahí sí le toca estar en oración. Si el Señor le dice, hay dos negocios, ¿cuál de los dos escojo? No, pues tiene que orar, porque en la Biblia no va a aparecer exactamente eso, ¿cierto? Tiene que buscar la presencia de Dios. Pero tú y yo necesitamos prepararnos para cumplir la voluntad de Dios. Esa palabra que usted ya sabe, usted dice, yo ya sé cuál es tu voluntad para mi vida en eso. ¿Cómo nos preparamos? Nos preparamos en oración. Nos preparamos diciéndole, Señor, si me está costando, yo voy a hacer tu voluntad, pero a mí me cuesta. O sea, es decir, en oración yo le puedo decir al Señor, ayúdame
a prepararme para hacer tu voluntad. Quita de mi corazón la rebeldía, porque solamente aquel que conoce la voluntad de Dios y no la hace, es porque en su corazón aún habita la rebeldía. Es decir, nos vamos a veces en contra de Dios, ¿cierto? Y Él es lleno de misericordia y es lleno de bondad. Pero en ese tiempo, el Señor permitió que hubiera esa plaga tan fuerte que dañara todos los cultivos, simplemente para decirle a su pueblo que ellos tenían que hacer la voluntad de Él, que ellos tenían que volver a Él, que ellos tenían que ponerlo en el lugar correcto a Él. Porque Dios es bueno, pero Dios no es alcahueta. Amén. Dios es bueno, pero Él no es alcahueta. ¿Cuáles son esas acciones concretas en las que necesitas prepararte para hacer la voluntad de Dios? Muchas veces hacemos todo lo contrario, ¿cierto? Lo que el Señor dice, yo hago lo contrario. Porque la transición, escúcheme muy bien lo que le voy a decir. La transición es un tiempo de arrepentimiento. La transición es un tiempo de arrepentimiento. Cada uno tendrá que examinarse si necesita arrepentirse de cosas en que le está fallando, si en pecados, o si necesita arrepentirse simplemente de que está haciendo cosas que no es como Dios se las está enviando a hacer. Aprender a ser dependientes de Dios no es sencillo. A veces nosotros rápidamente tomamos decisiones, hacemos muchas cosas, ¿cierto? Y después esperamos que Dios nos bendiga. Pero Dios dice en su palabra que Él anhela esos hijos que dependen de Él, que están buscándolo a Él. Por eso allí mismo en Joel, estamos estudiando esta noche en Joel, ¿cierto? En Joel capítulo 2, versículo 13, dice, en lugar, en la primera parte que hablaba de cambien su manera de vivir, Él dice allí, háganlo con ayuno, háganlo con llanto y con lamentaciones. Es decir, miren que ese arrepentimiento era buscar el rostro de Dios. Yo creo que cuando uno para las actividades para entrar en un ayuno, está literalmente buscando la voluntad de Dios. Está diciendo, yo necesito buscar tu rostro. O sea, es decir, Él les estaba diciendo, cambien su manera de vivir, pero también le estaban diciendo, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo? Búsquelo en ayuno. Arrepiéntase. Mire a ver qué Dios le va a hablar a usted en la palabra, qué le va a decir. Cuando usted se aparta del bullicio, cuando se aparta del celular, cuando se aparta de tantas cosas que a veces se hace tan difícil escuchar la voz de Dios. Entonces allí en el versículo 13 dice, en lugar de rasgarse las vestiduras, rasguen su corazón, cambien su vida y vuélvanse al Señor su Dios, compasivo y misericordioso, que no se enoja con facilidad, que está lleno de fiel amor y dispuesto a dar indulto. Wow, esta palabra me parece muy poderosa, porque lo que les estaba diciendo era, pues ellos muchas veces en símbolo de arrepentimiento, ¿cierto?, rasgaban las vestiduras, pero a veces ese rasgar las vestiduras parece como esa gente que se está quejando, que se está lamentando, y Dios está diciendo, sí, yo sé que no has hecho mi voluntad. Yo sé que no has buscado mi rostro, yo sé que no has buscado hacer mis planes, pero la buena noticia que Él te está diciendo hoy es, no te quejes más, no te pongas más culpas, no te des más látigo, porque el Señor dice, lo que yo quiero es que ustedes rasguen el corazón. Es decir, Él no quiere que nosotros nos condenemos. Él no quiere que nosotros nos culpemos. Él no quiere que nosotros nos estemos quejando. Ay, claro, no, todo lo que está pasando en mi vida. No, Él dice, rasguen el corazón. Y yo veo una actitud que solamente Dios puede ver en nuestro interior. Una actitud que solamente el Señor puede conocer cuando de verdad un corazón se rasga delante de Él. Cuando un corazón de verdad se humilla delante de Él. Pero habían acciones, ¿cierto?, que había que tomar en medio de ese arrepentimiento que iban a mostrarle al Señor. Él conoce cuando de verdad nos estamos arrepintiendo. Él conoce cuando de verdad queremos cambiar la forma de hacer las cosas. Miren, a veces cambiar la forma de hacer las cosas
puede ser tan sencillo como la forma en que manejamos nuestro tiempo. Dice, cambien su vida y vuélvanse al Señor, su Dios compasivo y misericordioso, que no se enoja con facilidad. Es decir, cuando Dios permite que pasemos por un proceso difícil, cuando Él está permitiendo que entre la langosta a tu vida y haga cosas que tú dices, wow, esto está difícil, se está comiendo aquello, me está quitando esto, Él lo está haciendo desde el amor. No se enoja con su facilidad, pero dice que está dispuesto a dar indulto. Indulto es esa gracia que se dice un significado que me encontré, gracia que excepcionalmente concede el jefe de Estado, por la cual perdona total o parcialmente una pena o la conmuta por otra más benigna. Es decir, el Señor está dispuesto hoy a hacer borrón y cuenta nueva con nosotros. Amén. El Señor hoy está dispuesto a decirnos, si tú quieres transicionar, si tú quieres pasar a ese siguiente nivel, si tú quieres hacer mi voluntad y tú te arrepientes de corazón, Él dice, yo voy a borrar eso, yo voy a dar indulto en esta noche, yo borro eso. Y de pronto las consecuencias que íbamos a tener por la desobediencia, por no hacer su voluntad, Él está diciendo hoy, pues no van a ser así de graves, porque yo hoy estoy dando indulto. Porque yo estoy dando una oportunidad nueva, porque yo quiero que tú entiendas que hay algo nuevo para nosotros en este tiempo. Iglesia, hay una transición que el Señor nos está llamando. Yo no sé si alguno de ustedes está de manera personal afrontando una transición en su vida. Alza la mano si es usted. Ok, creo que la mayoría, ¿cierto? Mire, le voy a decir un dato curioso, como dicen por ahí. Son datos y hay que darlos. Nosotros como pastores de esta casa estamos pasando por una transición. Y yo siempre sé que cuando nosotros pasamos por algo, la iglesia también comienza a vivir. Así que ore para que nos vaya bien. Amén. Sí, ore, no es de verdad, yo sé que les da risa, pero es cierto. Ore para que nos vaya bien. Porque si a los pastores les va bien, entonces Dios derrama la bendición a su iglesia. Amén. Si los pastores están en transición, la iglesia está en transición. Amén, diga también. Pero las transiciones son buenas. Las transiciones son una bendición. Las transiciones nos catapultan cuando nosotros fácilmente nos salimos de la línea del Señor. Y el Señor tiene la capacidad de con su amor traernos, venga, mi amor lindo, se me está yendo por donde no es. ¿Cierto? Y nos da ese amor para ponernos en la ruta correcta. Si hay algo que el Señor me venía hablando, y ha sido ya un tema de conversación con el equipo, es cómo esta iglesia necesita transicionar a expandirse. Cómo esta iglesia necesita hacer lo que está en el corazón del Señor. ¿Qué está en el corazón del Señor, iglesia? Las almas. Si hay algo donde Dios va a respaldar financieramente, es una iglesia que su prioridad son las almas, es decir, las personas que se convierten a Jesucristo. Amén. Dios no va a estar respaldando una iglesia que está pechugada, sentada, siempre recibiendo para sí misma. Dios va a respaldar una iglesia que se expande, que va por los discípulos, como dice su palabra, que va afuera y conquista los amigos, los familiares, que les predica de su palabra, que le dice, aquí yo tengo un Señor que me salvó y yo también quiero que te salve a ti. Pero también a nosotros de manera personal. Dios va a respaldarnos en nosotros cuando nosotros estamos caminando en el plan de Él, en su voluntad. Y necesitamos tanto renovar la mente. Y a veces, yo me he preguntado, Señor, ¿cómo transmito este mensaje que lo hemos hablado tanto? Pero ¿cómo lo transmito para que llegue al corazón y a la mente de cada uno? ¿Y saben qué? Me contesté, no tengo cómo hacerlo. No tengo cómo hacerlo. Solo el Espíritu Santo en cada uno de ustedes y en mí podrá provocar ese cambio genuino en nuestra vida. Podrá provocar que tú y yo salgamos
salgamos esta noche de aquí dispuestos a transicionar, dispuestos a decir, estos son los cambios que yo voy a hacer. Porque si tú y yo estamos trayendo o recibiendo una palabra domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, pero nosotros no estamos poniendo en acción aquello que Dios nos está diciendo, no estamos transicionando. Estamos siendo unos buenos religiosos, muy buenos. Pero Dios va a poner en este tiempo su mirada en aquellos que quieren transicionar. Amén. Dios va a poner su mirada en aquellos que están dispuestos a salir de la zona del confort. Dios va a poner su mirada en este tiempo en aquellos que están dispuestos a hacer su voluntad, cueste lo que le cueste. Amén. Hablando de transicionar, nosotros, bueno, mi esposo recibió una llamada ahora rato, es que, esto tiene que ver con transición, ¿no? Bueno, el Señor nos puso algo más para orar. Pero hablábamos y decíamos que sea la voluntad de Dios. Que sea la voluntad de Dios. A veces decimos, sí, yo quiero hacer la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Y no la sabemos de memoria el texto. Pero sabe que a veces la voluntad de Dios no parece agradable y por eso usted pierde. Porque usted dice, pero es que agradable no se ve, agradable no se siente. Pero ¿sabe por qué es agradable? Porque con el tiempo la voluntad de Dios sobre nuestra vida va a dar un fruto dulce sobre nosotros. Amén. Y ahí es donde usted va a ver que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Porque al principio parece una prueba que te está amargando. Al principio parece una prueba que te está oprimiendo. Pero el Señor sabe qué teclas tocar en nuestra vida para sacar ese fruto dulce en nuestro corazón. Amén. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes hoy quieren decirle, Señor, yo quiero transicionar. Amén. Amén. ¿Cuántos? Amén. Y si estás pasando algún tiempo de sequía en cualquier área, sequía, no sé, sentimental, lo que sea que usted esté pasando, yo hoy declaro en el nombre de Jesús que si le decimos al Señor esta noche que sí, que vamos a transicionar, el tiempo de sequía se va a quitar. El tiempo de sequía se va a quitar, porque el Señor dice esta noche, yo estoy trayendo indulto. Él dice que su amor es muchísimo más grande. Así que hoy declaramos en esta noche que esta iglesia entra en la transición que Dios nos está llamando. Así a veces nos duela, así a veces nos cueste, pero yo declaro en el nombre de Jesús que vienen tiempos mayores para nosotros, para Nación Reino. Yo declaro en el nombre de Jesús que el tiempo de transición es ahora, no es mañana, no es el otro mes, sino que hay un tiempo de transición donde vamos a llegar al plan del Señor. Amén. Amén. ¿Cómo es que vamos a orar? Dígale, amado Jesús, yo esta noche quiero poder transicionar. Yo no sé para usted qué esté significando el tiempo de transición, si es un tiempo de renuncia, si es un tiempo de soltar. Yo no sé si usted tiene miedo de lo que está sucediendo. Señor, hoy te entregamos delante de tu altar en esta noche cualquier temor, Señor, cualquier angustia, cualquier preocupación, cualquier inquietud. Pero hoy estamos creyendo, amado Jesús, que aquí hay un pueblo, que aquí hay un remanente, Señor, que te dice, sí estoy dispuesta, sí estoy dispuesto a transicionar, cuésteme lo que me cueste. Padre, te pedimos perdón. Dígale, Señor, yo te pido perdón en el nombre de Jesús por aquellas cosas en las que me he equivocado, por aquellas cosas en las que estoy viviendo en mi vida fuera de tu voluntad, porque hay personas que saben cuál es su voluntad. Y el Señor está diciendo en esta noche, yo te doy una nueva oportunidad para que te arrepientas, para que esta noche rasgues el corazón. Señor, hoy rasgamos nuestro corazón ante ti, amado Jesús. Hoy te decimos, amado Padre, queremos tu voluntad. Hoy renuncio, dígale, yo renuncio a mi voluntad
Yo renuncio a mi voluntad para que la tuya se establezca. Yo renuncio a seguirlo haciendo a mi manera para que a tu manera, Señor, se haga y se ejecute. Padre, hoy queremos una renovación mental. Echamos fuera todo pensamiento cautivo. Echamos fuera todo pensamiento viejo, todo pensamiento del pasado, todo pensamiento, Señor, que ha traído estancamiento, que ha traído quietud. Hoy lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Hoy declaramos, Señor, que nuestra mente es un territorio fértil para que tú te puedas mover con libertad. Hoy declaramos, amado Jesús, que tú activas en nosotros, Espíritu Santo, la memoria, Señor, para recordar cada promesa, cada palabra, cada bendición, pero también, Señor, cada área donde necesitamos obedecer. Le voy a dejar unos segundos para que usted le pueda decir con sus propios